Bueno, queridos amigos, como siempre, acompañándolos Virna La Torre, hoy con un invitado súper especial, Alfonso Parra Bustillo. ¿Los Bustillo de dónde y los Parra de dónde, Fonsi? Los Parra de Santander. Ajá. Mi abuelo era de un pueblito a no sé cuánto de Bucaramanga que se llama Jesús María. Ajá. Entonces tengo muchos primos lejanos, bueno, lejanos y no tan lejanos en Bucaramanga, la mayoría. Y el Bustillo es también de un lugar, mi abuelo nació en San Juan de Pomuceno, que es Bolívar. Tiene Y sangre entonces costeña, Fonsi. Muy bien. tengo sangre costeña que me encanta. Yo creo que por eso me gusta tanto la música, por eso disfruto una arepa de huevo así como nada en el mundo. Un arroz con coco delicioso. Bueno, ¿y conociste el lugar de donde es su mamá? Sí. No, la verdad es que nunca fuimos ni a... Porque ellos nacieron ahí. O sea, mi mamá es bogotana en realidad. Mi abuelo era el que era de San Juan, pero Ajá. muy joven se vino a Bogotá. Ajá. Entonces, en realidad no conozco ninguno. O sea, conozco como de referencia y de fotos. Y conozco Cartagena y Bucaramanga, que son las ciudades más cercanas a Claro. ambos lugares, pero no, los dos pueblitos la verdad nunca los conocí, pero como dices, tengo tanto sangre costeña como sangre Santanderiana. santandereana con, con gran cariño y ambos lugares me encantan, la verdad. No, yo creo que ese es un plan, Fonsi, de venir a Colombia y recorrer por lo menos Santander. Ahora tienen planes turísticos muy chéveres para hacer de todo. Yo hace un año conocí precisamente Santander, no conocía, bueno, todos los alrededores de Bucaramanga y hay que ir porque es un paisaje muy bonito. Le quiero contar a todos los que nos ven eh, que estamos haciendo esta entrevista, que con mucha amabilidad nuestro amigo Alfonso Parra, yo le digo Fonsi porque nos conocemos de hace muchos años, bueno, nos está brindando este espacio de su tiempo porque entiendo que eres un hombre ocupado, está en Ciudad de México y está en un lugar, digamos, como exterior, así de que todo lo que nos anima ahí, los pajaritos y los sonidos, están perfectos. Oye, Fonsi, empecemos yo quiero que tú te presentes, quiero que la gente sepa quién eres tú, qué haces tú. Bueno, nos conocimos justo en la universidad hace ya no sé cuántos años porque No, ya no entremos soy en esos malísimo para detalles. las cuentas, ¿verdad? Pero soy bogotano, nací en Bogotá, bueno, estudié comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana y nos conocimos. Y de ahí hice las prácticas que todos tuvimos que hacer en algún momento en una revista, en la revista Diners. Ajá. Era, o sigue siendo una revista muy importante en Colombia. Y ahí hice mis 2 semestres de prácticas y fue como el inicio de esta carrera en el periodismo y en el mundo de las revistas, que luego iremos hablando como más a detalle de cada una, pero desde ahí, o sea, fue una casualidad de la vida el que empezara en una revista y la O sea, verdad es que me ¿ese encanta no el era mundo. tu sueño, Fonsi, o si era el mundo editorial? Escribir. Yo creo que inconscientemente sí, o sea, no era algo, yo creo que en ese momento en que uno empieza y sale de la universidad como que tienes un panorama muy amplio de cosas por hacer, pero sí, siempre me gustó mucho más editorial y escribir se me facilitaba y como que era algo que me gustaba. De hecho, tuve la opción de hacer un segundo semestre de prácticas en un noticiero de televisión y preferí quedarme en la revista porque como que yo sentía que era más lo mío, ¿no? Como que entonces le hice un poco el quite inconscientemente a lo de la tele. Y en La Y, Sabana nos preparaba mucho más, como un poco para escribir, ¿no? Era, y digamos que la tenía sabana, hasta más la tendencia, ¿no? sí, la sabana ha tenido siempre, no sé si siga siendo así, pero creo que sí, como ese énfasis al tema del periodismo escrito también. Y sí, pues ahí fue como la primera aproximación al mundo de las revistas y a conocer cómo se hacía una revista por dentro. Porque pues cuando sales de la universidad sales como con una idea un poco de todo, pero en realidad no conoces a detalle hasta que ya empiezas a trabajar en un medio cómo funciona todo.
Entonces, digamos que esa es como una primera aproximación al, al, mundo de las revistas y por puras casualidades de la vida, o sea, en parte por gusto y en parte por azares del destino. He trabajado siempre, toda mi carrera hasta ahora ha sido en el mundo de las revistas y me encanta, Claro. ¿no? Yo soy como súper comprador de revistas, me encanta. Acá en México, para los que hayan venido, los que, si a lo mejor alguien que viva acá nos llega a ver, sabe que hay unos lugares que se llaman Sanborns, que son como unas tiendas grandes donde encuentras desde una droguería, si quieres comprar un reloj, si quieres comprar, es como una tienda grande donde hay muchas cosas y tiene un área de revistas muy grande y para mí es como un placer entrar ahí porque es como ir a mirar a ver qué hay de nuevo. Y hace poquito estuve en Colombia de vacaciones y nuestra industria editorial desafortunadamente está un poco golpeada y lo que antes ibas a una librería nacional y veías un estante de revistas grandote, hoy en día es cada vez más chico, pero yo soy fanático de comprar la revista impresa, ¿no? Como que hay gente que disfruta mucho las Claro. modalidades que dan hoy en día a lo digital, pero siento que el comprar una revista y llevártela y el fin de semana leerla con calma y tomar un café, Disfrutarla, es como otra. disfrutarla. Yo me estoy acordando de algo y es una anécdota de que, porque eso sucede en los años 90 cuando Fonsi entras a trabajar a Diners y me acuerdo tanto que yo trabajaba en Artesanías de Colombia y pues obviamente necesitaba posicionar y hacer divulgación y, y Fonsi ya trabajabas en Diners y yo decía, qué trabajo tan entretenido el de Fonsi porque era visitar restaurantes, recomendar sitios, digamos, como todo lo agradable que tiene de recorrer una ciudad como Bogotá. Y esa publicación aparecía al final de la revista, siempre me acuerdo de eso, de la revista Años. Y lo hacías muy bien, Fonsi, porque esa sección se fue como ampliando, ¿no? Sí, era una sección que para Diners era muy importante porque como era final, o sea, aunque siempre fue una revista muy editorial y muy periodísticamente muy bien hecha, creo yo, Sí, pues igual finalmente era la revista de una tarjeta de crédito que Diners fue la primera tarjeta de crédito que llegó a Colombia. sí. La llevó Ernesto Carlos Martelo, que era también un cartagenero muy ilustre y muy culto. Y cuando él creó la revista justo le dio como esa importancia a lo periodístico, pero también el recomendar establecimientos afiliados a la tarjeta fue siempre como una de las secciones importantes de la revista porque era como la conexión con el mundo donde tú podías ir y pagar con tu tarjeta Diners Claro. en ese De lugar. los placeres. Sí, entonces la verdad sí era muy, no solo interesante periodísticamente, lograr transmitir, siempre he pensado que esas secciones que recomiendan lugares tienen como su ciencia, ¿no? O sea, parecería a lo mejor fácil, pero creo que hacerlo y transmitirle a la gente, como hacerle sentir a la gente eso que tú viviste en ese restaurante o en esa tienda o en ese Sí, tiene centro eso, es comercial, complejo. porque pues hay muchas veces que lo hacen muy como en estilo catálogo, como de esas frases de cajón un poco y como de siempre pero a la hora de la hora creo que lo importante es contarle a la gente como el detalle, ¿no? Como que ahí te puedes comer tal plato Sí, que como solo lo vivir la hacen en este lugar experiencia, y resulta que como vivir la experiencia, ¿no? entonces, ¿Y cuánto sí, tiempo, era cuánto tiempo una de estuviste las ahí? primeras ¿Y, cosas que hice. y de dónde te fuiste? ¿De ahí te fuiste para dónde? De ahí me fui después para la revista Gato Pardo, que fue una Ajá. gran experiencia, porque ahí conocí a Rafael Molano, que fue una persona muy importante en mi vida laboral, porque Rafael fue Fonsi coordinador Gatopardo editorial. nace en qué momento de la historia como de Colombia, o sea, ¿fue en la época en que se acabó Cambio 16 o cuándo sale Gatopardo? O sea, Gato Pardo nació un poco porque era ahí sí que como cuando hablamos de que es el sueño de alguien, ajá, Gato Pardo fue el sueño de dos muy buenos amigos que se llaman Miguel Silva y Rafael Molano. ajá, Miguel Silva fue, a lo mejor la gente lo ubica un poco porque fue
bueno, ellos fueron periodistas ambos en el periódico La Prensa. Eran parte del Kinder de Gaviria, que así los llamaban. Sí, Miguel fue secretario privado de la presidencia de César Gaviria. Ajá, sí. Rafael no, pero ellos eran periodistas ambos en el periódico La Prensa, ¿te acuerdas? Sí, sí. Miguel era editor político y Rafael estaba en el área de cultura. Y ellos eran amigos de juventud, ellos se conocen desde jovencitos. Tuvieron incluso bares en la calle 82 hace un bar que se llamaba Casís, si no estoy mal. Pero su sueño era el periodismo, ¿no? Y hacer algo en temas de periodismo. Y después, o sea, dando un brinco grande en el tiempo, pero cuando Miguel, después de la presidencia de César Gaviria, trabaja con él en la OEA, hay un momento en que le ofrecen venirse a ser presidente de Publicaciones Semana. Ajá. Y entonces él como que negocia su ingreso a Semana, y como parte de esa conversación que tiene con Felipe López como dueño de Semana en ese momento, le dice: yo quiero hacer una revista de tales y tales características, que era como más o menos como una especie de Vanity Fair latinoamericana. Ajá. Entonces, a Felipe López le hace mucho sentido crear ese proyecto, y Gato Pardo nace dentro de Publicaciones Semana. Pero sí, fue como ese es de esos sueños realizados de dos amigos. Es una historia muy bonita porque... ¿Y tú entras ahí a hacer qué, Fonsi, en Gato Pardo? Yo había trabajado con Rafael en Diners. Uh-huh. Cuando crean el proyecto, me dice, hablamos un día y me dice: el único como espacio que tengo ahorita, estoy buscando una persona para la que ya han venido dos personas a este puesto y como que no hemos logrado que funcione. Y era una mezcla, era un cargo que se llamaba productor, que veía como toda la parte fotográfica de la revista. Uh-huh. Que en una revista como Gato Pardo era como muy vasta, porque era desde coordinar una sesión de fotos para la portada, ver las relaciones con las agencias de foto cuando había que comprar fotos, pero Gato Pardo tenía como un universo de temas muy grande, y entonces a veces, por ejemplo, había un tema de una familia en Argentina que, por decirte algo, se había visto involucrada en un crimen. Entonces a mí me tocaba llamar al periódico Clarín en Argentina y decir: oiga, es que estamos buscando fotos para ilustrar un artículo de tal y tal cosa. O sea, era una producción supremamente amplia. Sí, era como muy variado, porque podía haber desde una portada con Cameron Díaz, y entonces era algo como muy internacional y muy glamuroso, hasta buscarle las fotos a un artículo que podía ser una historia muy local de algún país. Entonces, pero fue un reto muy interesante, y fue como un gran aprendizaje. Y Gato Pardo hoy en día, si tú hablas como con gente del mundo del periodismo, es como una revista que recuerdan con mucho cariño toda esa etapa colombiana de la revista, porque sí, en realidad creo que se hizo un muy buen producto, ¿no? Era una revista con periodistas y con fotógrafos de toda Latinoamérica. O sea, que si tú viajabas a todas esas partes, o hacías trabajo aquí en Colombia, o cómo? A veces viajábamos, pero también se hacía mucho trabajo de base, ¿no? De oficina, por teléfono, por mail, por todas las vías que había. Y sí, fue una etapa muy bonita, la verdad. ¿Cuánto tiempo estuviste en Gato Pardo? O sea, ¿cuánto tiempo hiciste la revista? En Gato Pardo fueron 7 años. Hasta que la revista... Sí, hasta que la revista se la venden a otro grupo editorial mexicano que se llama Editorial Mapas. Y entonces, pues ya digamos que la base editorial de la revista dejaba de estar en Colombia y pasaba a estar en México, y pues nos avisan un par de meses antes, y empezamos como ya a mirar qué íbamos a hacer y para dónde íbamos. Ajá. Y por puras casualidades del destino, fíjate que a veces como que uno no cree tanto en el destino, pero yo creo que, o sea, con el tiempo te das cuenta que sí hay como muchas cosas que están trazadas para ti, sí, hay algo que ya está escrito. Y que se van dando. Y entonces a Rafael Molano, que era nuestro director en Gato Pardo,
lo buscan, estaban en ese momento, eso tiene ya 14, casi va para 15 años. Bueno, pero vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un paréntesis. Tú en toda esa producción que manejabas de Gato Pardo y eso, yo te pregunto a ti como persona, ¿tú ya tenías como un sentido por decir algo de la moda, la gastronomía, todo eso? ¿O cómo eran tus gustos para poder, digamos, pues poner, digamos, como llevar eso a la visión de otros, ¿no? Que es hacer esa producción, o sea, ¿cómo eran tus gustos personales? Te pregunto si tú eras un hombre aficionado, pues, a la gastronomía, a eso, o fue el trabajo lo que te fue llevando. Yo creo que había un poquito de gusto, o sea, eso sí, sí, o sea, como que siempre me ha gustado, pero también creo que mucho lo desarrollas estando ya en ese medio, ¿no? Como Ajá. que, porque las revistas te abren como una posibilidad de conocer una cantidad de cosas que a lo mejor en otro escenario no conocerías, Sí, ¿no? una Entonces, visión, te dan una sí, visión. y te da la posibilidad de ir a cierto tipo de eventos y a cierto tipo de lugares que en realidad sí, si lo piensas, sí es como un privilegio, ¿no? Como No, que, total. o sea, uno a veces como que ya esto se le vuelve parte del día a día, pero si lo piensas, sí es una cosa a la que tienes acceso gracias a que estás ahí. A lo Claro. mejor de otra manera no conocerías a esa persona o no conocerías ese lugar o no irías a ese desfile o entonces, yo creo que es una suma de las dos cosas que tú dices, ¿no? Por un lado, sí, siempre me ha gustado como eso de ir y descubrir lugares, eh, ir a un café rico, a compartir con un amigo y tomarte un café y hablar. Y Ahorita conocer. ahorita que yo antes de que empezáramos, te molestaba porque tú me decías que era que a ti te gustaba mucho hablar totalmente, o sea, ese tipo de cosas yo creo que uno las disfruta mucho y a mí me gustaba como, ay, mira, que abrieron un café en tal parte, vamos ahí. Y era como, por un lado, la experiencia del lugar y por el otro lado, como esa cosa interesante de compartir con alguien, ¿no? Entonces, yo Claro. diría que es como una mezcla de las dos. Bien, entonces seguíamos en que sales de Gato Pardo y que aparece en el panorama laboral tuyo. Parece, en ese momento buscan por casualidad a Condé Nast, es como una de las editoriales más grandes a nivel internacional en el mundo de las revistas y estaba pensando abrir en México la revista GQ, que es como tal vez una de las dos títulos internacionales para hombre más prestigiosos. Y entonces estaban buscando un director para abrir GQ en México y Latinoamérica. Y alguien les recomienda a Rafael Molano, que era mi jefe en ese entonces en Gato Pardo. Va una persona, entrevista a Rafael en Colombia, hay como una primera aproximación y les hace sentido como seguir las conversaciones. Y con el tiempo Rafael lo contratan para venirse a México a abrir GQ. Y es chistoso, pero como él sabía que a mí me gustaba como ese mundo de las revistas mucho y yo compraba mucho las ediciones extranjeras de GQ que vendían en Colombia. O sea, yo siempre he sido súper revistero y me encanta ir y mirar y comprar y entonces él sabía eso y además nos llevábamos muy bien también en el tema personal y él me dice parranda, entonces Dios me mío. dijo parranda, me voy a México a esto, voy a ser director de GQ, dígame, o sea, no depende de mí al 100%, pero cuénteme si sería algo que le interesaría irse a trabajar conmigo allá. Y como que, claro, lo piensas así en segundos y yo le dije, sí, o sea, si De una, sale, de estoy una. listo. Yo ya había venido a México en plan familiar con mis papás de niño, pero pues claro, eso es otra cosa. En un viaje de 5 días no conoces sino así un poquito de cada cosa. Ajá. Pero igual era un país como súper atractivo, ¿no? Nosotros siempre como colombianos crecimos mucho viendo la televisión mexicana, oyendo los Sí, cantantes son mexicanos. culturas que se alimentan la una de la otra, Sí, siempre fueron culturas súper. afines. Yo les cuento a ellos porque ellos se sorprenden acá. A mí me encanta un poco
por tradición familiar, porque mi familia siempre ha sido, mi familia paterna fue siempre muy musical. Entonces a mí o sea, me encanta, por ejemplo, la música ranchera. Yo me sé las rancheras y no, pero a ellos les sorprende que uno sepa tantas rancheras, Claro, como que siendo nunca colombiano, ¿no? siendo colombiano. Entonces, si yo les cuento que es que para nosotros, yo me acuerdo de joven que veíamos Chespirito, El Chavo. eh, Totalmente. Y nuestros en- papás contaban que el cine que se veía en Colombia era cine mexicano, o sea, el cine que sí, sí, llegaba porque a muchos teatros era cine mexicano, para que era entonces prolífico, pues. nuestros artistas, tanto en la música como en la televisión y esto, no eran tantos, y entonces mucho de lo que nosotros consumíamos en televisión y en música era de México. Es cierto. Entonces como que a mí me hizo mucho sentido así y además tenía como una mini familia chiquita acá, una tía y un primo, y yo dije, bueno, no es el lugar al que me voy a ir así totalmente solo, sin conocer a nadie. El idioma también ayuda como a que tú te sientas un poco en confianza, que no te vas a lanzar a una aventura Claro. tan fuera de ¿Y control. eso fue cuándo, Fonsi? Cuéntame en qué año fue eso. Eso fue justo hace 14 años, Ajá. en junio. Entonces dije que sí, y pone como un mes después, Rafael me llamó y me dijo, listo, ya está aprobado, ya, pero necesito que sea lo antes posible porque ya este proyecto empieza a caminar y ya yo tengo como que armar mi equipo y empezar a trabajar. Entonces fue así como cambiar de vida De una. rapidísimo. Mi tía fue como mi ángel de la guarda, que fue quien porque la Ciudad de México es una ciudad inmensa para los que han venido y la conocen. O sea, Ciudad de México es gigante, o sea, ya hoy en día como que ya la sientes muy fácil de manejar, pero cuando llegas, pues no sabes dónde está nada, ¿no? Como si en Claro. Bogotá te llegan y te sueltan en Usaquén, y a lo mejor tu trabajo está en el centro, y, o sea, como que Sí, además esta son ciudad es enorme proporciones bien diferentes, ¿no? sí, El sí, sí. tamaño, pues, de la... Entonces, pero gracias a Dios como que o sea, ese tener como gente, además en Condenadas trabajaban para esa época dos buenas amigas que hacían parte de la editorial también y que habían trabajado conmigo en Colombia. Entonces, digamos que llegué como Con gente paradójicamente muy conocida. gente conocida, y eso hizo que el proceso fuera muy amigable y la gente mexicana en general creo que me recibió muy bien. Y, o sea, yo en todos estos años que llevo viviendo acá, nunca me he sentido como esa cosa como, ay, él es el extranjero y él, Claro. no, creo que siempre he sido como muy amigable en parte creo porque yo soy como de sangre ligera y de un temperamento como fácil, y creo que eso ayuda mucho, Sí. pero, pero también porque creo que hay como eso de lo que hablábamos, ¿no? Como esa buena relación México-Colombia que hace Sí. que uno fluya bien. Bueno, ¿y qué hacías en GQ? ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu trabajo específico? Pues mira, yo me vine siendo coordinador editorial, Ajá. que era el coordinador editorial, hace un poco de todo, ¿no? O sea, escribe, reportea, va a eventos, ayuda a buscar Fotos, todo. fotos, participa como en los consejos editoriales de la revista para proponer temas, los tiene que desarrollar. O sea, en realidad es muy buena manera de arrancar en una revista, creo yo, porque te fogueas mucho, ¿no? Como que da, eh, te da como experiencia en muchas cosas. Claro. Sí, te Entonces, permite conocer tu negocio desde la parte de adentro en todo. sí, 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 sí. Entonces fue interesante, y de ahí después fue una cosa que a mí como que se me hacía rarísimo en mi cabeza el día que Rafael me dijo, porque nosotros, o sea, la revista tuvo un editor de moda, que es como ese cargo de alguien que se encarga totalmente de la relación con las marcas de moda y de preparar el contenido de moda de la revista, que en una revista como GQ es muy importante el contenido de moda. Ah, Entonces, un día Rafael me dijo, se fue el editor de moda y me dijo, yo quiero que usted se quede con ese puesto.
Y a mí se me hacía súper raro porque yo le decía a Rafael, pero es que yo no siento que yo sea como que yo esté preparado para eso, ¿me Claro, entiendes? O sea, a mí me gusta, por eso te lo pregunté antes, porque de todos modos meterse en ese mundo y en la producción de revistas donde siempre la moda es algo importante, ¿no? uh-huh. Sí, a mí al comienzo te confieso que se me hacía como súper raro porque, y se lo dije a él, yo le decía, es que a mí sí me gusta la moda y me gusta ir al almacén y comprar y mirar y no sé qué, pero no siento que yo sea como el experto en moda. Claro. Y entonces me dijo, no, lo seguimos manejando entre los dos, usted no se preocupe, relájese y fluya y va a ver que eso Eso va a salir siempre bien. lo dicen Y en para que general, trabajes, sí. ¿cierto? Entonces le dije que bueno, que sí, y empezamos a hacerlo y la verdad fue una muy buena etapa y una muy buena experiencia de toda esa parte que es como concebir una sesión de fotos de moda, pensar en qué personaje puede servir para hacerla, armar equipos. Yo creo que mucho de la habilidad que uno adquiere en este trabajo es justamente como saber armar equipos, ¿no? O sea, saber Claro. qué fotógrafo te puede servir para tal cosa, qué coordinador de moda, que es la persona que hace como el estilismo de, o sea, ir y sacar la ropa y buscarla y el día de la Ajá. sesión ponérsela al personaje y saber que esto combina con esto y que esto se le puede ver bien a este. O sea, como que saber integrar equipos, porque mucho de eso se hace con equipos freelance. Entonces tú tienes Ajá. como que tener esa habilidad de decir, tal persona puede funcionar bien con tal cosa, el lugar donde haces las fotos también Sí, es también debes clave para que conocer todo mucha salga. gente y las habilidades de toda esa cantidad de gente para ver a quién te acompaña en cada proyecto y en cada cosa. Oye, Fonsi, conocer las marcas, Exacto. ¿no? O sea, también conocer, porque esa parte comercial está ahí súper presente. Sí, la verdad es que yo creo que y cada vez se ha hecho más, o sea, a lo mejor te diría que en ese momento era evidentemente muy importante, pero cada día creo que se ha hecho más importante y, por ejemplo, hoy en día yo no concibo un director o un editor que trabaje de manera separada de la parte comercial, o sea, yo creo que es una de las virtudes que un buen director de una revista tiene que tener porque hoy en día, o sea, Eso no está, siendo es que, comunicador, Fonsi, los tiempos han cambiado, perdóname que te interrumpa, los tiempos han cambiado porque en el mundo editorial precisamente una parte era el contenido y otra parte muy diferente era todo el manejo comercial, ¿no? De hecho, esto no claro, se involucraba nunca, salvo que tuviera que la pauta se relacionara un poco como con el contenido editorial, pero eran mundos separados, ¿no? sí, por ejemplo, en Gato Pardo, mi experiencia fue que siempre fueron dos mundos muy separados. Ajá. O sea, sí comercial a veces te decía, oye, estoy negociando una pauta con tal marca, puedes ir a una reunión conmigo para tal cosa, o puedes ir a la comida que va a organizar tal marca de celulares, por ejemplo, y uno lo hacía, pero era muy, muy, muy separado. Hoy en día trabajamos muy, muy de la mano y creo que, porque finalmente, creo que tan responsable eres de que tu revista salga bonita, interesante, bien hecha, pero que comercialmente también Se sea un venda. éxito, ¿no? Se Claro, por venda. supuesto, porque es como una integración, diría yo, de las relaciones públicas, de la Uh-huh. comunicación, del marketing, o sea, es la integración de todo eso para que un producto y además tenga todos digamos, como los lectores que se esperan, ¿no? Porque también los lectores se han transformado a lo largo de los años y ahora pues con las redes sociales. Bueno, pero no, yo te interrumpo mucho, pero bueno, todo ese trabajo ahí, ¿cuánto tiempo, Fonsi? En GQ estuve como 8 años, tal vez, y, y fue, la verdad fue una super experiencia, no solo porque Condenas es como esa editorial como súper prestigiosa o sea, hoy en día, digamos, los dos trabajos posteriores a ese que yo he tenido acá en México se han dado porque hubo esa etapa previa, ¿no? O sea, y todo eso que tú dices que es, o sea,
que es esa manera en que tú lo tienes como tan bien concebido en tu cabeza de que todo eso es importante como un paquete, no siempre pasa, o sea, no todo el mundo lo tiene tan claro como tú lo tienes. A veces encuentras periodistas que dicen, ah, no, a mí me contrataron para hacer mi revista y yo no tengo por qué ir a una comida con un cliente o no tengo por qué estar yendo en la noche, que Sí. es mi O tiempo libre, a un interactuar con evento, ellos. interactuar con ellos. Y es muy respetable porque finalmente no todo el mundo tiene como ese carácter y esa facilidad para hacerlo. Sí, por Pero creo que es supuesto. como esto. Es que yo pienso que Pero, la comunicación se ha transformado no solo por lo digital, Fonsi, sino de cómo la concebíamos nosotros en los 90. Entonces yo a veces empleo una frase y yo digo que claro, yo soy de la era de piedra de la comunicación y me siento orgullosa pues de haber contigo, haber teclado una máquina de escribir. ¿te acuerdas que nos tocaba llevar la máquina de escribir? Exactamente, nosotros cargábamos nuestra máquina de cremallera, La brother, máquina, ¿no? Exacto, sí, claro. pero sí, soy de la era de la piedra, pero imagínate que me encuentro en la era digital y tengo que vivir pues en la era digital porque esto es lo que hay. Entonces sí, es entender que la comunicación se ha transformado y vivir conforme a ella. Entonces profesionalmente me imagino, bueno, ¿cuál es el mayor reto, digamos, o sí, el mayor reto con el que tú te has encontrado, Fonsi, que tú dices, pues lo pasé, o sea, llegué a él? Eh, pues ahorita te cuento rapidísimo qué pasó entre GQ y donde estoy ahora, que estoy como director editorial de la revista Esquire, que es justo el otro título masculino como importante que hay. Pero para responder a tu pregunta, yo creo que el mayor reto ha sido el que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, como que hacer una revista en esta época del año y pico que va, no, el año que vamos a cumplir en marzo con el tema del COVID, Uh -huh. porque, por ejemplo, acá fue cómo seguir haciendo una revista interesante y bien hecha, pero en unas condiciones económicas complicadas porque nos Claro. dijeron, eh, o sea, bueno, por un lado el tema de la venta de la revista como tal, porque como muchos lugares donde antes encontrabas una revista cerraron, pues era un reto mucho más, mucho más complicado, o sea, hubo que empezar a promover muchísimo más de lo que se hacía antes las ediciones digitales. Fue como una buena área de oportunidad para que mucha gente nos conociera, creo yo, Ajá. porque los que normalmente siempre iban por su revista física encontraron que en su iPad pueden bajar la misma revista y leerla y que si no tenían dónde ir a comprar la revista física, la iban a encontrar en la versión digital. Bien, pero Entonces, devolvámonos un así poco, yo Fonsi, creo que porque, perdóname, te interrumpo, yo siempre llevo como mi propia cronología acá. Entonces, eh, de esa revista de GQ pasas a dónde, o sea, te quedas 8 años, me dices ahí. En esa revista tuviste la posibilidad de viajar ah, bueno, por todas en partes, esa Fonsi. revista, sí, en esa revista estuve como editor de moda después Ajá, y como subdirector después. ajá. Hay un momento en que se va quien ocupaba el cargo de subdirector y me lo ofrecen a mí Pero y es un entonces logro ahí súper estuve una gente, importante, Fonsi. Es sí, un logro sí, muy la verdad sí, importante para un colombiano, pues que, sí, digamos, claro, por supuesto que aprecio todas las cosas que has hecho en tu carrera, pero yo creería que pues no todo el mundo llega a ese lugar, aunque tú lo veas como algo, bueno, como en la escala profesional, pero es bien importante. sí, sí, la verdad es que sí y además como que te da gusto cuando ves que eso pasa y que además pasa y que la gente en general te tiene como un reconocimiento y como un cariño por lo que haces, ¿no? Porque creo que fácilmente podrías llegar, pero que dijeran, ay, ahí está ese colombiano odiosísimo que nos Sí, cae sí. fatal. Pero creo que parte de las cosas que yo siento que han sido buenas de mi vida en México, por ejemplo, es que me siento como en un medio donde te reconocen y aprecian tu trabajo y lo Es valoran. acogido.
Sí, 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 que eso es, creo que es clave porque podrías llegar fácilmente a una posición, pero si no tienes como ese otro acompañante, pues estás como un poco en la mitad del camino, ¿no? Claro. Entonces, ahí fui subdirector, justo estando como en ese fin de año de hace 2 años, eh, me ofrecen irme a dirigir una revista que fue como una pausa en el tema de las revistas masculinas, pero que fue súper interesante porque tiene mucho que ver con eso que tú me preguntabas al comienzo, como de la buena vida y de los restaurantes y de los hoteles y de los viajes, que era Ajá, la edición para México de la revista Travel and Leisure, que estaba en una editorial que se llama Grupo Expansión en México. ajá. Entonces me fui para allá y fue Pero muy, por qué muy alguien rico. que está feliz en una revista que hace pues todo un tema, digamos, como tan atractivo profesionalmente hablando, ¿por qué cierras ese ciclo? O sea, ¿era una inquietud personal o qué pasa para que vayas de ese lado al otro? Pues fue un poco como esa mezcla de cosas que a veces como que se juntan todas y como que dices, es un buen reto. Y fue que por un lado era como un cargo ya de director. Ajá, Entonces eso estaba bueno porque era ya como ser tú la cabeza de la revista. Antes digamos que no es que estuviera nada mal, yo era el segundo cargo a bordo, digamos, pero en este caso ya era pasar a ser el director. Entonces estuvo interesante como reto aquí está mi profesional. hijo, por aquí detrás. Ajá, Y, y por otro lado, como que, o sea, siempre estuve muy contento en GQ, pero ya después de 8 años como que también empieza como un desgaste normal de las cosas, entonces como sí, que dije, bueno, es un buen etapas. momento para, sí, son etapas y como que las cosas se dieron muy naturalmente y dije, es un buen momento para hacerlo. Ahí estuve un año, eh, porque un año que fue muy, muy divertido y muy gratificante en el sentido de que, por ejemplo, la revista tenía como, o sea, aparte del mundo editorial, tenía un evento que eran unos premios que reconocían a lo mejor de la hotelería y de la gastronomía en México. Ajá, Y México es un país que en esos dos campos es súper rico. O sea, sí. En México se come delicioso. En México hay unos O sea que volviste a tus hoteles que son inicios, una Fonsi. maravilla. Volviste ya a tus inicios, a ir a los lugares, a los sitios de la comida y Sí, del él ya placer. estaba caminando, ya estaba establecido, digamos, cuando yo llegué, pero como parte de mis funciones, o sea, me dijeron, no te estreses con que tener que organizar los premios porque ya van caminando desde el año pasado, pero parte de mis funciones, que eran de las más gratificantes, eran que yo tenía que, por ejemplo, ir a visitar un fin de semana a un hotel como parte del jurado del evento, teníamos que ir a restaurantes. Imagínate lo aburrido que puede ser ir a No, comer pues rico me a un lugar imagino y ese trabajo, por favor, me imagino ese trabajo y a degustarlo todo, ¿no? sí, la verdad fue una etapa muy bonita y Expansión es una editorial con un equipo humano muy bueno y muy interesante. Entonces, el- lo que me hizo cambiar de área otra vez fue que en ese año se vencía la licencia de la revista con esta editorial y Ajá, ellos por un tema del negocio decidieron no renovarla. ajá. Y como te decía hace un rato, como que por azares del destino, porque es de esas cosas que gracias a Dios es como una combinación, yo creo que entre suerte y no sé. Quien había sido el director general de Condé Nast en México estaba ahora como una de las cabezas en Editorial Televisa y me buscó un día y me dijo, oye, estamos buscando un director editorial para la revista Esquire, dime, o sea, ¿estás contento donde estás? Y le dije, sí, sí estoy contento. Me dijo, ¿pensarías en escuchar una oferta? Y le dije, pues en realidad uno nunca está peleado con esas cosas, ¿no? Creo Y debe que estar abierto, ¿no? Al con, tema. con, oír no, con oírlo no pierdes nada.
y fui, hablé con ellos y paradójicamente, aunque fue una decisión triste el hecho de que no renovaran la licencia de la otra revista, pues como que se abría esta otra oportunidad que era también muy buena y entonces en enero del 2020, el 2 de enero, fue mi primer día en Editorial Televisa y ahí estoy desde ese momento como director editorial de Squire, que es, como te digo, otra de como de las revistas masculinas importantes en el mercado. Entonces como que un poco volví al tema editorial masculino Aquí en Colombia, Fonsi, no existen ese tipo de revistas, o sea, nosotros acá no se producen ese tipo de revistas, ¿no? O sea, sí, pues, son más conocidas en el mundo. Esa revista Squire es el equivalente a cuál si la pusieras en términos femeninos, o sea, de mujeres. ¿Es equivalente a cuál? pues mira, hay como, yo diría que es como, o sea, en Colombia sí hubo, de hecho, por ejemplo, o sea, lo que era, claro, cada una tiene como sus características muy especiales y muy como su diferencial, digamos, pero es como lo que en algún momento fue Soho como revista masculina, aunque Ajá, Soho tenía como un perfil muy especial, sí. pero y Esquire tuvo también una edición colombiana que desafortunadamente después desapareció, pero digamos que internacionalmente hay dos de las grandes editoriales, son Condé Nast, que tiene GQ y Vogue, como cabeceras masculinas y femeninas, Femeninas. y Hearst, que es donde yo estoy ahora, que tiene Harper Bazaar como título femenino grande, digamos, Ajá. y Esquire como título masculino grande de cada una de esas dos. O sea, son No, pues como que Harper's Vogue Bazaar es una revista súper y Harper conocida, son ¿no? revistas. Sí, son como, eso la verdad abre muchas puertas y hace que tu tarea, digamos, o sea, sigue siendo todo un reto, pero claro, hace toda la diferencia cuando tú dices, te llamo de la revista Square, como que ya la gente sabe perfecto qué es, o sea, es a veces más difícil que nos pasaba al comienzo en Gato Pardo, cuando tú llamabas y decías Gato Pardo a una persona en Argentina o en Chile o Nadie en otro sabía. país o en Europa, como que decían, pero Gato, o sea, tenías que hacer un doble esfuerzo por contarle a la gente un poco qué era la revista. Y ya cuando la veían quedaban felices y te decían que sí, obviamente, pero sí, estas son ediciones internacionales que, claro, ya tienen años de prestigio y de recorrido y entonces hacen que sea más fácil, digamos, entre Y comillas. esa es una revista que circula en cuántos países, Fonsi. Squire tiene, yo creo que unas 12 ediciones más o menos. Tiene España, Rusia, República Checa, tiene una edición británica y una edición americana, que son como dos de las más grandes. No, pues funciona en todo el En, mundo. en Asia, en Asia tienen una edición en China, una edición en Singapur. Sí, la verdad son títulos con ediciones locales. Yo diría que son por lo menos unas 12 ediciones internacionales. Bueno, ¿y cómo ha Y sido tu hace parte, experiencia? Claro, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta publicación en un momento tan complejo del mundo, de la humanidad, que es este tema de la pandemia? Eh, Porque, pues, obviamente, estimo que debes echar mano de toda la creatividad posible y multiplicarla además, ¿no? sí, ha sido todo un reto, como hablábamos hace un rato, porque, eh, bueno, por un lado, por lo que te comentaba del tema de dónde encontrar tú la revista y dónde poderla vender, Ajá. o sea, ha sido un reto el estar vendiendo revistas a pesar del cierre al que el mundo se ha visto sometido. Bueno, pero esta revista Y tiene también, edición por virtual, ejemplo, pues ¿o sí, no? tiene ediciones virtuales que durante Ajá, la época más fuerte de la pandemia se volvieron gratis. ajá, O sea, normalmente tú compras, o sea, pagas un precio por tu edición digital, ajá. pero durante los meses más fuertes, por ejemplo, acá en México de la pandemia del año pasado, eh, una manera como de estar cerca de la gente fue
decirle, o sea, la puedes bajar gratis, o sea, entras a esta liga, pones tu mail y bajas tu edición gratis. Hoy en día ya otra vez tienen como un precio, pero era parte de la manera como de llegar a la gente en esos meses, de decir, estás en tu casa y estás encerrado y acá te estamos acompañando un poco Por desde lo la menos si no revista. vamos a ganar plata, ganemos lectores. Ganemos lectores y seamos como empáticos con la situación y Claro, seamos totalmente. cercanos a la gente. Entonces creo que eso fue un buen gesto, el hacerlo gratis durante esos meses. Y además yo creo que eso en números fue muy importante también porque así como estábamos a lo mejor dejando de vender revistas impresas en un punto, pues creció el tema digital de una manera importante. Claro, total. Entonces, pero también otro tema dentro de la pregunta que tú me hacías del reto de esta pandemia es el tema de la publicidad, porque muchos, o sea, los medios viven en parte de las marcas que Claro. se anuncian en ellos. Y muchos medios, muchas marcas empezaron a poner como sus pautas de publicidad en stand-by porque muchas tiendas estaban cerradas, Sí. eh, los centros comerciales, las marcas de ropa, los anunciantes como naturales de este tipo de revistas, muchos estuvieron cerrados. Entonces, gracias a Dios, hoy en día ya muchos se han ido reactivando, pero sí, ha sido como todo un reto desde la distribución, desde la publicidad, desde lo que tú me decías hace un rato de cómo comunicarle a la gente hacia afuera lo que hacemos y hacer un poco una tarea de relaciones públicas también, que es como esa otra rama de la que nosotros también como que hacemos parte un poco por lo que estudiamos, Así pero es. que también no todo mundo se le facilita o no todo mundo entiende que tiene que hacer esa otra parte también, ¿no? Sí. Fonsi, ahora digamos que hablemos de retos periodísticos porque ya veo que en realidad has vivido pues de lleno en este mundo, pero un reto periodístico hablando de un personaje, ¿cuál ha sido ese personaje para el que se haya, pues no sé, hecho una portada y que tú hayas quedado, que hayas dicho, esta era? ¿Cuál es esa portada? Pues mira, hemos tenido la buena suerte de que de esas cosas que yo creo que uno tiene que ponerle como toda la positividad y yo creo que en eso tú y yo nos parecemos porque yo creo que uno tiene que ser súper positivo y súper echado para adelante y buscar Así retos que es. así a lo mejor en una primera instancia los veas difíciles, pero que finalmente después lo ves ya logrado y dices, wow, qué bueno que salió. Y entonces, por ejemplo, nosotros empezamos a buscar, además de los personajes mexicanos, que son, digamos, personajes obvios, por ejemplo, para una portada de la revista, empezamos a tocar puertas internacionalmente con managers de talentos reconocidos afuera. Y entonces, por ejemplo, hicimos una de las primeras portadas que se hizo a comienzos del año pasado cuando yo llegué fue con Daniel Radcliffe, el famoso actor de Harry Potter. Ajá. Entonces, como que digamos que fue una de los primeros personajes que además logramos fotografiar nosotros con un equipo de la revista. La hicimos con un fotógrafo con el que trabajamos mucho, que es también colombiano, que vive en Nueva York, se llama César Balcázar. Y digamos que un poco a partir de ahí, eso nos empezó a abrir puertas para hacer otros personajes, por ejemplo, como Adrian Brody, que también es como un personaje del cine muy, muy famoso y muy destacado. Entonces yo te diría que tal vez lo que hemos logrado hacer como retos grandes, ha sido como una revista latinoamericana, tocar puertas y que nos digan, mira, me gusta como la calidad de lo que haces, listo, el personaje está puesto para que tú lo fotografíes y lo entrevistes. Te da como mucha satisfacción porque tradicionalmente había como cierto recelo, sobre todo en los actores extranjeros como muy famosos, o sea, siempre te decían, sí, pero si lo fotografía el fotógrafo súper renombrado, fulanito de tal. Claro. Eh, entonces como que ha sido como picar piedra y demostrar que en Latinoamérica también hay talento y Y que se pueden hacer hay las cosas. sí, que se pueden hacer. Y si tú entras y ves, por ejemplo,
digamos, en Colombia no se encuentra la revista física, pero si buscas las producciones en internet vas a ver que son producciones muy bonitas y muy bien hechas que están como a la altura de producciones de cualquier otra Bueno, revista. ¿qué se De hecho, necesita, Fonsi, para trabajar en una revista como Esquire? Tú dímelo como director editorial de esa revista. ¿Qué se necesita para trabajar allí? pues yo creo que es como, o sea, yo hablaba el otro día, por ejemplo, con una persona que trabaja conmigo hoy en día, que se hace parte del equipo de moda, y, y yo le decía, me encanta que tú eres como súper ambiciosa, o sea, es muy jovencita y tiene como 23 años, no sé. Y yo le decía, o sea, está bien que seas todo lo ambiciosa que eres, que quieras comerte el mundo, que quieras escribir 1000 artículos, porque todo eso te foguea y todo eso te da herramientas para crecer y para agarrar práctica. Pero yo le decía también, creo que es importante que veas que tienes que hacer una carrera, ¿no? O sea, estábamos hablando hace un rato de cuando empezamos siendo becarios en X o Y lugar y Sí. hoy en día tenemos una posición directiva. Entonces, como que yo le decía, eso se da con los años, o sea, creo que es muy Hay que, importante, por ejemplo, para que alguien joven, hay hay que que hacer dar los carrera, pasos. eh, hay que dar pasos, exacto, no puedes pretender que ya te comiste el mundo de la noche a la mañana porque sí, hay gente muy talentosa y qué bueno que crezcas rápido y que des esos pasos a un buen nivel, pero creo que lo que yo le recomendaría, por ejemplo, a alguien joven que esté empezando es que se preparen mucho, que lean mucho, que sean muy inquietos, que, que lean aquí y allá, o sea, que hoy en día que hablábamos antes de nuestra conversación del tema de los podcasts, por ejemplo, o de las sesiones en vivo y todo esto que nos ha ido dando tanto la tecnología como el mundo de la pandemia, es como esa cosa y las redes sociales que son como otro mundo súper raro y súper que antes no Estoy estábamos poniéndome las acostumbrados. gafas, Fonsi, porque eso tiene un tiempo y espero que no nos corte. Sí. Pero te Ok. quería preguntar sobre algo. Cuando uno está en contacto con tantas marcas, Fonsi, yo veo, por ejemplo, tus anteojos, los que tienes puestos en este momento, y me parece muy bonito. Entonces, si yo hago pues la super campaña, no sé, de una marca, y no la voy a mencionar, pero de la marca más famosa de carteras para mujeres, cuyo color es café, eh, claro, ¿tú también tienes acceso a esos artículos o no, Fonsi? O sea, eh, digamos, ¿te relacionas con la marca también desde ese punto de vista? Tienes, o sea, pues, pues supongo yo, ¿no? Que puedes tener acceso a, a los productos de la marca o no. O sea, tienes acceso desde el punto de vista que es parte de tu material de trabajo, digamos, porque Ajá. como que tenemos o sea, tenemos relación en el sentido de que nos invitan a las presentaciones de los productos o cuando había hasta hace un tiempo desfiles, porque ahorita todo se ha vuelto muy virtual, pero acceso a los desfiles, a muchas de esas cosas que son como muy glamurosas y que son muy bonitas, pero acceso, o sea, el acceso es como en ese sentido, digamos. Ajá. A veces, por ejemplo, una marca sí, te puede dar un descuento en su marca o lo que sea, pero lo que no tienes acceso es como o sea, creo que ahí es muy importante manejar como La línea, ¿no? La esa línea. independencia, ¿no? Esa Sí, línea que es muy delgada porque fácilmente si, por ejemplo, tú aceptas un súper regalo de una marca, pues claro. el PR de esa marca se puede sentir como autorizado a decir, yo ya Sí. le regalé a Alfonso Sí, se tal van cosa, creando entonces, relaciones que no son sí, tan positivas no para son el tan, negocio, ¿no? Claro, sí, pero ¿por qué te lo sí, 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 pregunto? Porque de todos modos mucha gente termina involucrada pues en el tema porque cuando te relacionas con marcas y marcas y marcas, pues es inevitable. Pero bueno, yo creo, Fonsi, que tenemos que hacer un pequeño corte acá y voy a ok, empezar de nuevo, ¿sí? Porque ya nos va a sacar y me falta todavía un ah, pedacito. perfecto. Entonces, Fonsi, estábamos hablando sobre bueno, esas relaciones que se tienen con las marcas, sí, pero efectivamente son relaciones que son respetuosas y se conserva la línea entre lo editorial y lo comercial perfectamente establecida, ¿cierto? Sí, yo creo que haces muy buenos amigos y yo tengo, por ejemplo, muy buenos amigos PRs
los que me llevo súper bien, e incluso algunos buenos amigos personales trabajan en eso, pero Ajá. creo que sí es como súper importante saber cómo marcar tu línea, ¿no? Como que tener como esa independencia. Acá, por ejemplo, hay muchísimo, es muy importante la relación con el mundo de las relaciones públicas, porque, o sea, en todas partes, pero digo, México es un país donde antes de la pandemia, por ejemplo, había muchísimos eventos, o sea, había muchos lanzamientos, cócteles, comidas, cenas, de todo, ¿no? No, Entonces, como, Fonsi, y además es un país que escoge mucho para hacer lanzamientos a nivel Latinoamérica, porque pues hace poco vi que vino Paris Hilton o algo y viene a hacerlo, a hacer el lanzamiento del perfume o no sé, alguna línea de accesorios de ella a Latinoamérica, lo hacen en México. sí, México para muchas tipos de actividades es como uno de los países donde pasan esas cosas, ¿no? O sea, cuando en la época en que teníamos conciertos, que espero que pronto vuelvan los conciertos, Sí, muchos artistas, parte de los países de Latinoamérica donde paraban, pues era México, ¿no? era Y para México. el mundo de la moda, pues aquí están muy buena parte de las marcas de moda que existen en el mundo, tienen presencia en México, entonces había semanas en que a veces como que lo comentábamos entre nosotros los que trabajamos en esto, que decíamos, ya que no haya más eventos porque en un solo día podías ir a muchas cosas y a veces en la noche tenías que ir a una cena, como se dice en Claro, México, que hablábamos ahorita que en México nuestro almuerzo colombiano es la comida y nuestra comida es la cena. la cena, sí. Entonces, sí, hay mucha actividad en ese sentido y es muy importante la buena relación que tú puedas hacer con las marcas y con los PRs y con todo, pero creo que como decías tú, es clave también como saber guardar un poco esa línea, ¿no? Que es la que finalmente te va a dar como una Sí, independencia y la distancia debe ser respetuosa, ¿no? Pero Y debe eso, existir. y eso genera justo como respeto, ¿no? Como que ellos saben, o sea, yo tengo con Alfonso una buena relación, lo puedo invitar a tal cosa, le puedo mandar a lo mejor una botella de vino de agradecimiento por tal cosa o en su cumpleaños, pero sé que hay una relación laboral como muy profesional, ¿no? Que eso creo que es súper importante. Fonsi, con equipos de cuánta gente has trabajado tú, que uno diga, bueno, ¿cuál es el número de personas que tienes a tu alrededor, tu trabajo? Pues es que eso es tristemente cada vez se ha hecho más chico por el tema económico, porque la verdad es que el tema de las revistas hoy en día es complicado, ¿no? O sea, el tema editorial en general, Sí, o sea, tú ves la bandera de una revista internacional y pues es súper, o sea, te da envidia porque ves que hay asistentes y hay sí, eh, editores de foto y subeditores y editores de secciones, sí, pero hoy en día la verdad como que la situación económica ha hecho y la pandemia un poco ha ayudado a eso negativamente, pero ha sido un factor, ha hecho que los equipos sean cada vez más chicos y que uno se vuelva un poco multitask. Porque, por ejemplo, nosotros hoy en día hacemos la revista, pero también, por ejemplo, en esa relación que hablábamos al comienzo de la relación con el área comercial, ajá, eh, o sea, yo participo, por ejemplo, en llamadas a las que ellos me dicen, oye, estaría buenísimo que tú te sumaras a una reunión que tenemos, a una llamada que tenemos con la gente de Cartier o a un desayuno que tenemos con la gente de Massimo Dutti, por decirte una marca al azar. Hacemos dummies como ejemplos para que ellos puedan vender. Entonces, como que, por ejemplo, una de mis personas más cercanas en la revista, que es el director de arte, que es una maravilla, eh, hacemos mucho desde las cosas editoriales que por naturaleza tendríamos que hacer, hasta sentarnos a pensar, a ver, ¿cómo le ayudamos, por ejemplo? Y este es un caso súper real del el ejecutivo de ventas que lleva Visa como marca, la tarjeta de crédito, y nos dijo, oye, tengo que presentarle a Visa un proyecto para que se anuncie con nosotros, pero ellos no quieren como el anuncio normal, que simplemente te dan el anuncio y pagan tanto por un anuncio, sino sí. que quieren como un proyecto editorial en el que ellos puedan patrocinar. Entonces, como que
por eso te decía como que hoy en día nos hemos vuelto muy toderos en el buen sentido de la palabra, porque hacemos un poco de todo, ¿no? Un poco de, o sea, nuestro trabajo editorial que tenemos que hacer por naturaleza, pero también esa parte como de relaciones públicas, esa parte de marketing, esa parte de estar como muy pendiente de qué se te puede ocurrir para Sí, tenemos que tener proponerle a un una cliente. visión como multifacética, o no sé cómo llamarlo, pero sí es pensar que un cliente no solo quiere pues aparecer como marca, sino que a veces puede decidir, quiero aparecer en lo social, entonces cuento una historia sobre mí, involucra mi marca, entonces es como darle como otras visiones, ¿no? De aparición a las marcas. Es que creo que Hoy el en mundo de día, la comunicación en general ha cambiado mucho, mucho. sí, hoy en día, por ejemplo, hay muchas marcas que lo que te decía, no quieren como solo poner un anuncio, sino que te dicen, oye, yo soy, por ejemplo, una marca de moda para hombre, tengo Ujú. una línea de sastrería, ¿qué me propones para yo contar a través tuyo Claro, que tengo esa línea de sastrería? Entonces, por ejemplo, ese es un caso real. Ayer estábamos viendo, porque les interesaba, por ejemplo, que hiciéramos como un video. Entonces entras como en ese debate interesante de, bueno, pero ponemos solo un modelo anónimo, que sea una cara de un modelo guapo y que transmita como lo sofisticado de ese tema, o buscas un actor a lo mejor que personifique esa idea, o qué tipo de cosas haces para que al cliente le suene atractivo y sí se quede contigo y no se vaya con la competencia, ¿no? También es como toda esa parte, ese reto creativo para que las marcas estén contigo y les haga sentido estar ahí. no, pues yo creo que tú tienes que tener un vasto conocimiento digamos, un gusto hacia lo estético que tiene que ser muy amplio, Fonsi, para poder tener el criterio de organizar las cosas y que salgan en una revista, porque a veces también pasa eso, ¿no? La gente cree que pues las revistas son, digamos, como tan fáciles de hacer como el pan, sin demeritar el pan, porque el pan también tiene toda una ciencia pues legendaria, pero detrás de esto hay un trabajo enorme, ¿no? O sea, la parte Sí, editorial es un trabajo que yo creo que no es reconocido, ¿no? sí, sí, porque eso se lo decía yo también mucho como a la gente joven que a veces quiere entrar a trabajar contigo y hacer sus prácticas y todo eso, como que desde fuera y sobre todo hoy en día en el mundo de las redes sociales se ve muy glamuroso, ¿no? Sí, Se ve que tú vas a un desfile, se ve que tú vas a comer a tal lugar, se ve que como que sí es un mundo que se ve muy glamuroso desde fuera, muy fácil. pero sí, pero no, hay una cantidad de trabajo de escritorio bastante fuerte. Y como te digo, hoy en día con esos equipos cada vez más pequeños, pues hacen que en realidad, claro, a Tengamos que veces trabajar más. trabajar más sí, y como, porque a veces, o sea, evidentemente como que a veces en las redes sociales tú pues muestras como cosas bonitas, pero no te pones a lo mejor cuando estás a las 11 de la noche cansado editando un texto desde tu cama, así, porque pues eso qué gracia tiene, ¿no? Como que, entonces suele uno como dar esa idea hacia afuera de que es un trabajo más glamuroso, pero tiene mucho trabajo intenso de carpintería, pues, por Sí, sí, llamarlo. hay mucha producción, eso lo he Sí, aprendido a través de los años, sí, que pues porque la gente en una época, pues trabajé en una revista de carnes, ahora volví a ese mundo porque nuevamente estoy escribiendo ahora, pero es otra revista de carnes, y claro, por supuesto, una fotografía pues sí, de un lomo puesto sobre un plato con unas papas, la gente pensará que pone la cámara, toma la foto y listo. Y pues bueno, un día, 2 días de producción, o sea, todo esto tiene su sí. cuento, pues sí, No, y qué el tema chévere de la comida, que lo el tema de la contemos. comida tiene una ciencia increíble. O sea, creo que Es impresionante, fotografiar sí. comida es de las cosas más difíciles que hay para que quede bonito, ¿no? Hasta para las redes sociales. Sí, sí, total. ¿Qué es lo bonito que te ha traído a ti este trabajo, Fonsi? Todo tu trabajo editorial con revistas, pues supremamente famosas y conocidas. ¿Qué es lo bonito? Yo te diría que la verdad lo más gratificante para mí ha sido eso que un poco te mencionaba hace un rato,
en el sentido de sentir como ese cariño de la gente Ujú. y no solo como de la gente que conoces personalmente, sino que un poco las redes sociales te dan ese contacto. A mí me da como satisfacción, por ejemplo, que a veces te escribe gente que evidentemente no conoces, pero que sigue un poco tu carrera y que compra tu revista y entonces te llegan mensajes de gente que como que te dice, ay, yo admiro lo que tú haces y no sé qué, y cosas así como que a veces no lo dimensionas, pero claro, las redes sociales hacen que todo eso sea un poco más, como que lo Más amplifiques, visible, ¿no? Como que sí. más visible. Yo un día es chistoso, pero un día le decía a un amigo que se quedó sin trabajo en una editorial, yo le decía, mira, no te estreses, o sea, evidentemente que te saquen de tu trabajo, pues no es grato, pero las redes sociales han amplificado de tal manera lo que tú hiciste que yo creo que la gente que necesitas que sepa que tú eres bueno y que hiciste un buen trabajo, ya lo sabe gracias a las redes sociales. Las redes sociales como que son ese amplificador bueno y malo porque creo que también hay mucha gente que trata como de vender una imagen que no es tu vida necesariamente, o sea, como Sí, que sí. una cosa como de pose y de... Es un mundo un poco ficticio, ¿no? Sí, Que es un tenemos poco... que mirar con toda la distancia. Sí, 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 yo creo que en eso, o sea, yo soy muy fan, por ejemplo, del Instagram y me gusta mucho y me descubrí a mí mismo una como gusto por tomar fotos que antes no tenía y que desde que hoy en día creo que tienes un teléfono a la mano y puedes comunicar cosas que antes no pasaban, ¿no? O sea, Sí, como que total. Pues ahora estábamos hablando de nuestra máquina de escribir y pues ahora todo el mundo tiene un dispositivo en la mano, puede ser una tableta, un celular o bueno, un portátil y ya tiene, pues está conectado con el mundo. Fonsi, ¿qué extrañas de Colombia? Porque tienes mucho rato de estar por fuera. sí, pues mira, extraño la familia, que trato de mínimo ir una vez al año a verlos. Ajá. Ahorita acabo de ir en diciembre y la verdad siempre lo agradeces porque por más que te acostumbres un poco a la vida afuera, pero tus cosas son tus cosas, ¿no? De tu familia, la comida. Por Acá supuesto. digamos que hay un buen, o sea, si fuera uno muy fan y muy dependiente de la comida colombiana, por ejemplo, yo voy de vez en cuando, pero no tampoco te podría decir que con tanta frecuencia, pero hay restaurantes de comida colombiana, hay un mercado que se llama el Mercado de Medellín, donde la gente encuentra como los productos básicos con los que podrías solucionar tu vida si fueras muy fan de comer comida colombiana también Ajá. con frecuencia. Pero, pero respondiendo a tu pregunta, yo diría que como que mucho como la gente, ¿no? La familia, los amigos. Eh, Hoy en día como que estás un poco más en contacto con lo que pasa porque por ejemplo yo tengo en mi teléfono, ves que nosotros tenemos como una cultura de radio muy grande, ¿no? En Colombia, Sí. más que yo creo que en otros países. Acá también se oye mucho radio, pero creo que Colombia en eso fue pionera desde hace muchos años, ¿no? Y yo tengo por vicio, o sea, es como por temporadas, pero tengo, por ejemplo, algunas estaciones de radio, tanto de México como de Colombia, que ya te permite bajar las aplicaciones y oírlas desde el teléfono. Sí, 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 Entonces, sí. como que un poco por la radio estás conectado y bueno, y el internet te permite también entrar a las páginas de... La radio acerca mucho. Uno escucha radio cuando estás por fuera, se acerca, tiene una, es la magia de la radio, ¿no? Eso sí, Sí, la la radio magia de la tiene radio que te transporta a un través de la encanto, imaginación y cuando tú oyes algo así, pues dices, eso es Colombia. sí, sí. Fonsi, ¿te gustaría volver a trabajar a Colombia? Sí, yo creo que uno nunca debe estar peleado porque finalmente es lo de uno, ¿no? Así es. O sea, creo que te puede ir bien en otro lado y lo agradeces y lo valoras y todo, pero creo que uno nunca debe estar peleado con que si hay una buena oferta o con que si, o sea, la vida da muchas vueltas, ¿no? Sí,
No, y me Entonces, gusta que has estado abierto a los cambios, los has enfrentado y aquí estás. Dime una receta del éxito, Fonsi. La gente a veces dice, no, 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 pues no la sé, pero yo creo que tú tienes una. Lo has mencionado que a lo largo de la conversación y es que dices que, bueno, es un poco el destino, pero si te lo preguntara, sí, ¿cuál es tu fórmula, Fonsi? mira, yo diría que un poco, o sea, creo que un ingrediente, una partecita es ser tranquilo, o sea, es o sea, ser consciente de que, como te decía hace un rato, como que hay pasos que hay que cumplir y que no de la noche a la mañana vas a llegar a ser el director de o el gerente de, Ajá. sino que hay que aprender, hay que ser humilde, eso es una cosa que yo como que hablo a veces con colegas, porque siento que este medio es un poco, eh, ¿cómo te diría? Como que esa suma de la que hablábamos hace un rato, tanto del glamour y de las redes sociales, Ajá. hacen que alguien que no, o sea, que alguien va un poco, como dicen, perder el piso, ¿no? Como que pensar que yo soy fulanito de tal y yo soy no sé qué, y yo creo que eso es una cosa que es como falsa, ¿no? O sea, como que tú Sí, eres el que, o sea, tu trabajo habla por ti, o sea, es el que te presenta. más, sí, exacto, más allá de que en tus redes sociales te veas muy glamuroso y muy, pero yo creo que entonces, no sé, o sea, como que la receta del éxito es difícil, como tú dices, pero creo que es como una suma de ingredientes, ¿no? Es como haber sido paciente, como haber sido dedicado a... Hay una cosa, por ejemplo, también que en mi caso suena chistoso presumirlo, pero a mí a veces me da a pensar, eh, y la gente a veces te lo dice y te lo pone, o sea, por ejemplo, es chistoso, pero cuando yo he cambiado de trabajos o me he ido de un trabajo y a veces lo pones en tus redes sociales, la respuesta de la gente en general es, qué bueno que te vaya bien, o sea, tú que eres como tan buena gente con todo el mundo, qué bueno que la vida te premie un poco con esas cosas, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que creo que el portarte bien y el ser tranquilo y el ser amigable y el ser Ser una buena persona, ¿no, una Fonsi? buena persona que uno creería que es natural y que todo el mundo lo debe ser, a veces no pasa, ¿no? A veces te topas con Claro. gente o muy presumida o muy... eh, Sí, que se levantan eso que tú dices, ¿no? Que se levantan un poco, levantan los pies del piso y empiezan sí, de pronto a levitar, sí, entonces términos profesionales. yo creo que esa receta del éxito es como un poco la suma de varias cositas, ¿no? O sea, también un poco algo que está relacionado ahorita con lo que tú me decías de que extrañaba, creo que ha sido, o sea, aunque no es bueno ser desprendido, pero creo que el ser, como tú decías hace un momento, como estar dispuesto a cambiar de lugar y como estar Claro. dispuesto a aventurarte a algo en el buen sentido, también es bueno porque eso hace que yo un día conocí estando un poco recién llegado a México a una no, no era, era una chilena que vivía acá y la conocí en un almuerzo y yo la oí hablar y ella decía, ay, no, es que no me acostumbro a la comida de México, extraño mi comida de Chile. Y yo decía, uy, esta señora se va a devolver en menos de lo Por que supuesto. te imaginas, porque creo que hay que ser un poquito desprendidos y un poquito relajados en ese tema Sí, no, y en el mundo en que vivimos, para Fonsi, de todos modos tenemos que tener un poco la mente abierta porque, pues la mente abierta a la tecnología, la mente abierta a las posturas de las personas, a las creencias, al tema, pues en la política hay que ser abierto. Es decir, si tú en este momento no tienes la mente abierta a algo, pues digamos que vas a padecer mucho y en lo profesional, pues sí, vemos muchos que tienen, pues eso se crean unas barreras que son pues están presentes y uno se encuentra muchas veces con muchos compañeros que te dicen, no, yo pues no sé de algo, eso no lo haría y bueno, están cerrando una puerta porque tú lo has dicho varias veces en esta conversación y lo quiero rescatar y es que uno también se descubre, ¿no?
en unas habilidades y eso, y por eso te preguntaba que qué se necesitaba para trabajar en Squire, porque como ya me lo dijiste, pues mejor dicho, creería que muchas personas que están escuchándote, pues se van a animar, ¿no? Porque, claro, necesitamos estar dispuestos, Fonsi. Sí, el tema de la actitud, yo en esto sí, ya que qué bueno que tú lo mencionas porque creo que el tema de la actitud es fundamental, ¿no? Eh, o sea, siempre hay miles de condicionantes, tanto de tus jefes, de la gente, del ambiente, de las circunstancias como las que estamos viviendo ahorita, por ejemplo. Pero creo que siempre hay que tener como una muy buena actitud, ¿no? En general hacia las cosas, hacia la gente. O sea, yo sé que, por ejemplo, esto que estamos viviendo hoy en día es muy raro para todo el mundo. O sea, es como esas cosas que jamás te imaginarías que iba a pasar. Sí. Y creo que a pesar de lo difíciles que son, hay que tomarlas con buena cara, ¿no? Hay que enfrentarlas con positivismo y con buen ánimo y creo que en esa medida las cosas salen mejor porque creo que es fácil y segura y pues claro, los estudios y las noticias y todo te muestran día a día que hay gente deprimida y que hay casos muy difíciles porque pues es encerrarte en tu casa, a lo mejor en una familia grande que tiene que estar todo el día la señora trabajando, el papá también a la vez y los niños correteando a otro. O Sí. sea, es difícil, ¿no? Es un mundo como que es una prueba que yo creo que a todo el mundo la ha enfrentado de una manera diferente, pero creo que es clave lo que tú dices, la actitud es un ingrediente fundamental para cualquier cosa y también para el éxito, ¿no? Pues te cuento que quedo contentísima porque ha sido una conversación entrañable con un amigo de hace tantos años. De hecho, estoy recordando algo, y es que cuando estábamos en la universidad, Fonsi y yo nos subíamos en la misma buseta. Ya no existen mucho las busetas, Fonsi. Para los que nos están viendo y a lo mejor no saben qué es una buseta, pues es el transporte que había aquí en los años 90 y siempre me daba risa porque Fonsi era, tú eras supremamente tímido, eras muy callado y era yo la que hablaba en todo el trayecto. Yo creo que tú solo decías cuando ya te ibas a bajar, chao. Pero entonces, nada, Sí. hoy pudiste hablar, me encantó dejarte hablar, por favor. Y, y nada, te deseo la mayor de las suertes en este nuevo proyecto y espero que cuando tengas también buenas noticias y nuevas noticias sobre tu desempeño y tu carrera profesional, nos las hagas saber porque nos alegra muchísimo el triunfo de un colombiano como tú en México y que eso se vea reflejado pues en otras latitudes. Te felicito de verdad. No, muchas gracias, de verdad que me dio mucho gusto saber que haces este tipo de charlas, las descubrí el otro día gracias a la charla que tuviste con una buena amiga común que es Kabuya Giraldo y su experiencia en Jamaica y todo eso, y ahí me enteré que hacías este tipo de charlas y la verdad es que sí, creo que sigo siendo muy tímido, hoy en día creo que hablo más de lo que hablaba antes, porque creo que como que todo este trabajo te va soltando un poco, pero o sea, la semillita de la timidez ahí está, pero un poco cuando es como una charla y cuando ha habido como esa buena relación que siempre tuvimos y como ese cariño se da como una charla de amigos, ¿no? Y eso es lo bonito porque cuando a veces te llaman a algo muy formal, como que dices, wow, ¿hasta dónde voy a estar bien para hacer algo así? Pero ha sido muy agradable, gracias de verdad por la invitación y fue un gusto como, porque fue muy fluido y como una charla muy agradable, ¿no? De muchos temas y espero que a la gente le interese y le sirva de algo a lo mejor algún comunicador joven por ahí que le Claro que interese. sí. Estoy segura que le va a servir a mucha gente porque, bueno, como tú lo dijiste, los pasos hay que darlos y espero pues nos volvamos a encontrar con todas las personas que van a ver esta charla, que por primera vez pues no la hacemos en vivo, pero es por cuestiones de agenda de nuestro invitado, a quien agradezco enormemente, nos da su tiempo y pues nada, nosotros nos volvemos a ver el próximo sábado muy conectados aquí en nuestros en vivos. Fonsi, feliz noche. Bueno, Chao. un abrazo y muchas gracias.
Chao.